Hola a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy vamos a tratar un tema que ha estado en el centro del debate durante las últimas semanas en República Dominicana. Se trata de las encuestas electorales para las primarias de este año 2019 y para las elecciones generales de 2020. Las encuestas no son más que un conjunto de preguntas especialmente diseñadas para ser dirigidas a una muestra de la población con el objetivo de conocer su opinión sobre diferentes cuestiones. En el escenario electoral, su importancia radica en que a partir de estas se puede conocer o al menos tener una idea de quiénes ganarían unas determinadas elecciones. A continuación, vemos en detalle otros elementos importantes sobre esta temática en nuestra sección Hechos. Adelante. De acuerdo con el Diccionario Electoral Mexicano, la encuesta es una técnica de investigación social que permite conocer las opiniones y actitudes de una colectividad por medio de un cuestionario que se aplica a un reducido grupo de sus integrantes, al que se denomina muestra. Esta técnica se usa con frecuencia en las campañas electorales. Ciertamente, su capacidad de predicción de resultados electorales es lo que ha convertido las encuestas de opinión pública en uno de los instrumentos más utilizados en la ciencia política. La confiabilidad de las mismas, conforme al Consejo Nacional de Encuestas Públicas de Estados Unidos, es tal que en los últimos 50 años el error de predicción ha sido en promedio de 1.9% y ha ido descendiendo. A través de los años, las encuestas electorales se han convertido en una herramienta de uso común prácticamente en toda competencia política. Esto es así, pues desde mediados de la década de los 90, el aumento en la realización de encuestas para certámenes electorales ha sido trascendental, especialmente a raíz de que este tipo de sondeos ha pasado de ser un asunto técnico y o político restringido a las encuestadoras y candidatos para ser un asunto público de interés para la ciudadanía en general. A pesar de esto, la elaboración y divulgación de encuestas primordialmente electorales ha estado en constante debate en los últimos años, más que nada como consecuencia de las dudas que surgen sobre sus aspectos metodológicos, su valor científico, su alegada influencia durante el periodo electoral y sus resultados. Así lo indica el análisis Regulación de las encuestas electorales en República Dominicana, realizado por el Observatorio Político Dominicano en abril del 2018. Las encuestas son herramientas científicas y muestran una relación del panorama que se vive en la actualidad. Las encuestas, si los organizadores la trabajan de una manera rigurosa y, como dice, científica, darán a conocer una muestra cualitativa que tú la puedes convertir en resultados cuantitativos, y esto ayudará en las tomas de decisiones. Las encuestas electorales la trabajan regularmente los candidatos a puestos electivos, igual que los partidos políticos, para medir cuál es el nivel de simpatía, cuál es el nivel de conexión de la marca partido, cuál es el nivel del producto que se está midiendo, es decir, candidato a posición electiva, y en vista de esa se va a hacer una radiografía del panorama en el momento. A esto se suma, por un lado, el argumento de que la opinión pública es muy cambiante, por lo que, cuando las encuestas se publican, sus datos pueden haber variado, y, por otro lado, la necesidad de profesionalidad y responsabilidad de los encuestadores, es decir, el compromiso de quienes realizan las encuestas, puesto que puede ser tentador completar deliberadamente las mismas, luego de conocer la tendencia de las respuestas. Sin embargo, los distintos medios de comunicación mantienen una publicación constante de sondeos electorales, en razón del alto consumo de este contenido por parte de la ciudadanía. Tanto académicos como políticos han insistido en el peligro de que las encuestas sean usadas para manipular la opinión pública, principalmente durante el periodo de campaña electoral. En este aspecto, una reflexión prácticamente generalizada es que la difusión de encuestas durante las campañas influye en favor de los candidatos que aparecen más fortalecidos en ellas y perjudican a los que se encuentran en posiciones de debilidad. Por consiguiente,
En países donde no existe una regulación clara y precisa en este tenor, se crea la posibilidad de que se publiquen encuestas fantasmas o inverosímiles, con el único objetivo de apoyar o perjudicar a determinados candidatos, o sea, como un mero instrumento de influencia o estrategia política. En República Dominicana, en 2017 es cuando se comenzaron a plantear disposiciones para la realización y publicación de encuestas, a partir del proyecto de ley del régimen electoral que se conoce o se conocía actualmente en el Congreso. El pasado mes de abril, la Junta Central Electoral dio a conocer las encuestadoras que están acreditadas para hacer encuestas y emitir juicios de opinión. Tú sabes que la ley del régimen electoral, la ley 1519, tiene esta modalidad de regulación. Y yo quiero que sepas que de 10 encuestadoras que suministraron sus datos para ser evaluados en la Junta Central Electoral, 7 encuestadoras al día de hoy están aprobadas y 3 están en espera de su acreditación. Es muy cuesta arriba ver en la opinión, en los medios de comunicación, cómo una cantidad de empresas encuestadoras están bombardeando datos, pero que no están reguladas por la Junta Central Electoral. Esto, en un determinado momento, la Junta tendrá que ejercer su papel, porque si bien es cierto que las encuestas son científicas y que ayudan a tomar decisiones, no menos cierto es que cualquier candidato, por recursos que tenga, puede posicionarse y a través de ella utilizar este instrumento para persuadir a ciertos sectores de la población dominicana. En la República Dominicana, en las últimas semanas se ha vivido una auténtica guerra de encuestas. La cantidad de sondeos publicados ha sido tan alta que, a juicio de algunos ciudadanos, más que informar, lo que han hecho es desinformar. Así, el problema que vive la nación el día de hoy es que ante tantas encuestas con resultados tan diferentes para los mismos candidatos, la ciudadanía no sabe en cuál creer. En República Dominicana, en los últimos años parece haber un vínculo directo entre elecciones y encuestas, pues en ocasión de las primeras, la presencia constante de las segundas es palpable. Ciertamente, el número de encuestas realizadas en la nación llama la atención, ya que estas aparecen incluso años antes de la celebración de los comicios. El mejor ejemplo de esto es el momento actual y la cantidad de escrutinios ya publicados de cara a las elecciones del 2020. De acuerdo con el registro de sondeos realizado por la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano, entre febrero 2017 y marzo 2018, cuando aún faltaban más de 2 años para los siguientes comicios, se habían publicado unas 2 encuestas, es decir, en promedio se trataba de casi una encuesta por mes. Esto a pesar de que no habían sido publicadas mensualmente. Hoy en día, parecen aún más acertadas las conclusiones del estudio de las encuestas electorales en el 2016, realizado por el Observatorio Político Dominicano, en el cual se estableció que la regulación con respecto a la transparencia y el control de las empresas que realizan sondeos son débiles y las garantías éticas de las propias empresas no fueron suficientes. El análisis realizado acerca de las publicaciones de los resultados de las encuestas establece que éstas carecen de claridad y transparencia, lo que puede propiciar inclinaciones en la interpretación de los datos. Al considerar lo anterior, proporcionar la regulación de estos temas, ya sea desde el Estado o por iniciativa privada en República Dominicana, debe ser producto de una discusión sensata y consensuada entre todas las partes involucradas. Yo me voy a remontar a las elecciones del 2016 y quiero que anoten este dato. Más del 60% de las encuestadoras no acertaron con los resultados finales electorales. Esto quiere decir que el bombardeo que hubo en la pre-campaña y en la campaña de posicionar a un candidato Y o un candidato X fue lo que hicieron las encuestadoras. Ahora, los resultados fueron diferentes. La empresa Greenberg Diario Libre fue la más certera, que acertó con un 3%. Es decir, fue la que más cerca estuvo del posicionamiento y de los votos electorales que tanto recibieron Luis Abinader como Danilo Medina Sánchez. O sea, empresas que ustedes entienden, encuestadoras, que tienen mucho tiempo en el mercado de la República Dominicana gravitando, haciendo encuestas, no fueron certeras.
La influencia de las encuestas en el voto de los ciudadanos ha sido probada, especialmente en el grupo de los indecisos, los cuales, ante la cercanía de las elecciones, tienden a otorgar su voto a aquellos candidatos que en las encuestas presentan mayores porcentajes para ganar, o en el caso contrario, le votan a los opuestos a estos como un voto de castigo. Según el análisis regulación de las encuestas electorales en República Dominicana, realizado por el Observatorio Político Dominicano en abril del 2018, el objetivo de las encuestas es conocer las opiniones y actitudes a partir de las cuales se va a desarrollar el comportamiento de los individuos. Sin embargo, la opinión pública es cambiante y, en el entendido de esto, se hace necesario el conocimiento de varias encuestas antes de emitir un juicio o realizar alguna proyección en base a estas, ya que constituyen solo una fotografía del momento. Esta situación adquiere mayor relevancia cuando se trata de sondeos electorales, especialmente en razón de su capacidad, en mayor o menor medida, de influencia en la decisión final del voto. Pero además de esto, en razón de que en los últimos años las encuestas en materia electoral se han convertido en uno de los elementos de mayor interés tanto para el sector político como para el periodístico, al punto de que no hay elecciones sin encuestas y los medios de comunicación, como los propios partidos políticos, disponen de sus propias encuestadoras. En República Dominicana, las encuestas vienen siendo utilizadas por los partidos políticos cada vez con mayor intensidad como propaganda para capturar el voto útil, en el que el votante amplía la utilidad de su voto, ya que trataría de no malgastarlo en una opción que no tuviera oportunidades de resultar elegida, movilizar a las personas que simpatizan por un candidato pero están desmotivados a votar y desalentar a los votantes que simpatizan por un candidato contrario pero tienen dudas sobre otorgarle su voto. Ante esta realidad, la necesidad de más regulación, tal como previamente se indica, es indudable. No obstante, dicha regulación debería contener los lineamientos antes anotados, especialmente la identificación de la persona o empresa que pagó la encuesta y, además, un régimen de sanciones como el que se sugiere, contemplando tanto sanciones económicas importantes como la suspensión de las labores de la encuestadora, ya sea de forma temporal o definitiva, según el caso. Va a influir siempre en la población que es vaga, es decir, la que no escudriña, la que se alimenta de lo que le dan, del bombardeo que le dan. Ahora mismo hay una contienda interna entre un partido, el partido oficial, y vemos cómo las encuestadoras se están jugando todo con el bombardeo de la publicación de quién gana, quién está arriba, quién le lleva puntos, etcétera, etcétera. Hay una población que lee, que ve, y al final se decide por el que va a ganar. Otra es más receptiva, es más escudriña. Hay otra que tú la manejas, que tú la controlas, que tú la manipulas a través de las encuestas. Y por esto, aquí en la República Dominicana, las encuestas en los últimos torneos electorales han jugado un papel que han variado la realidad. De acuerdo con una publicación realizada en el portal digital del periódico Diario Libre, de fecha 23 de abril del 2019, el Observatorio Político Dominicano publicó el tercer boletín de su Registro Nacional de Encuestas Electorales, que recoge resultados sobre la intención del voto de la ciudadanía para la candidatura presidencial en los próximos comicios de 2020. La publicación contiene los resultados de 23 encuestas realizadas por 13 firmas en el periodo de mayo de 2017 a abril de 2019. Según los datos de estas encuestas reseñados por el observatorio, los aspirantes Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana y Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno continúan liderando la intención de voto de los dominicanos para las próximas elecciones presidenciales, mostrando la mayor constancia o estabilidad en el tiempo en la intención del voto. El tercer boletín del Observatorio Político Dominicano revela además que de las 13 encuestas revisadas, para final de 2016, solo Greenberg Diario Libre logró acercarse en un rango de 3%, aproximadamente con los resultados de los aspirantes más votados. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, y el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Otras 4 firmas lograron acercarse al porcentaje alcanzado por Medina con un margen mayor al de Greenberg Diario Libre. Estas fueron CID Latinoamérica, Gallup, Mark Penn y Sigma.
El resto de las encuestas consideradas en el análisis se alejaron considerablemente del 3% en ambos candidatos. La República Dominicana, sin lugar a dudas, enfrenta grandes retos todavía en materia de regulación de las encuestas. El Congreso Dominicano, ciertamente con la aprobación de la Ley de Partidos, presentó importantes avances en este sentido. Sin embargo, aún quedan temas pendientes. Es a raíz de esto que le preguntamos a nuestros expertos, ¿cuáles medidas creen que se deben tomar para mejorar lo que es la calidad de las encuestas y, sobre todo, aumentar el nivel de asertividad de las mismas? Veamos sus respuestas. Las empresas que son encuestadoras, que acertan con total objetividad a los resultados finales, son las que más plusvalía tienen en el mercado electoral y en la sociedad dominicana y a nivel internacional. No es lo mismo cuando tú ves encuestas, firmas encuestadoras que se prestan para cualquier cosa, que saben que no están haciendo un riguroso análisis científico, que no están haciendo las cosas como van, y simplemente por beneficiar a un partido Y, a un candidato Z, a una fracción de una determinada instancia, tanto del gobierno como de la oposición. Entonces, imagínate tú, una institución que juegue con la credibilidad, que juegue con su opinión y que se preste para truchimanería, no tendrá ninguna calidad moral para cuestionar otras encuestadoras o para decirle, fijar una posición en cuanto al país de una determinada posición política. Continuamos con Contrapunto y llegamos a nuestra sección de análisis, debatiendo el día de hoy sobre las encuestas electorales en República Dominicana. Y en el marco de eso le damos la bienvenida, como siempre, a nuestros distinguidos invitados. Comenzando con doña Lilia Pagán, ella es presidenta de Asisa Research Group. Bienvenida, Lilian. Muchísimas gracias. Y también con nosotros, así es, también con nosotros José Cabrera, quien es sociólogo, experto en investigación electoral y estratega político. Bienvenido, José. Gracias. Bien, como hemos estado viendo a lo largo del programa, en el día de hoy hablando sobre las encuestas, un tema que ha estado sobre el debate, sobre todo en los últimos días y las últimas semanas, y por eso, para que edifiquemos un poquito a la gente que nos ve, quisiéramos comenzar preguntándoles a ustedes, que tienen vasta experiencia en el tema, ¿cuál es la importancia de las encuestas y realmente son una herramienta eficaz en términos electorales? Muchas veces la gente se pregunta, ante una lluvia de encuestas, ¿realmente son útiles? ¿Realmente son ciertas? ¿Cuál es su importancia? Y ¿realmente corresponde a una herramienta eficaz o no? Comenzamos obviamente con la dama, don José, ¿no? Claro. Y Lilian. Bueno, las encuestas, yo diría que habría que clasificarlas en términos de su función. Hay muchas formas de clasificar las encuestas. En términos de su función, hay encuestas que son prácticamente de trabajo, para estrategias, y que generalmente son las encuestas que muchas veces son muy amplias, tienen muchas variables y son utilizadas en sentido general para retroalimentar al candidato o a la candidata en relación con sus debilidades, sus fortalezas y cosas que tiene que hacer durante la campaña, a retroalimentar en cuanto a cómo está impactando su estrategia, cómo está movilizándose en su posicionamiento y así sucesivamente. Y hay entonces algunas encuestas que se hacen de manera de informar a la opinión pública cómo va la situación. Por ejemplo, la firma, todos conocemos a la firma Gallup, que fue la que inició este proceso de informar a la gente de qué piensa la opinión pública sobre determinados candidatos, sobre los partidos. También tiene para mí estas son las dobles funciones de las encuestas. Muy bien, don José. Sí, las encuestas son los planos del edificio. Okay. Su importancia no es solamente en los procesos electorales. Eso es un buen punto. Mucha gente pensará, No. como explotan casi siempre en los procesos, No. mucha gente podría pensar, bueno, las encuestas solamente son para elecciones. No. Lo que pasa es que el que trabaja
en los dos flancos, las encuestas políticas marcan más que las encuestas en el sector privado. Por ejemplo, nosotros hemos diseñado aquí grandes cosas, pero a José Dorín Cabrera solamente lo conocen como el que hace encuestas, el que hace encuestas políticas. Ha destacado por Pero hay otras cosas que uno ha hecho, digo, bueno, en algún punto tendremos que darla a conocer. La encuesta en la República Dominicana, realmente, no sé si doña Ligen se refirió a Galo, aquí en el mundo. Sí, y por cierto, inició con un gran fracaso, con aquel pronóstico de Truman frente al candidato opositor. Truman le dijo a la mujer esa noche: vieja, acuéstate aquí al lado y dame un vaso de agua fría, de leche caliente. Acuéstate al lado del presidente de los Estados Unidos. Porque Galo le había certificado que él era el presidente. Sí. Y vino el fracaso. Porque las encuestas son mediciones de los comportamientos humanos. Entonces uno trabaja sobre la base de personas, en el caso del tema, con candidatos que son personas, muchos de los cuales tienen su propia encuesta en su cerebro. Entonces, no son dables a aprender lo fundamental en el candidato, que es el dominio de la gramática de los gestos, que tiene un protocolo, una metodología conforme a la edad que usted tiene en el mercado. A la edad que usted tiene en el mercado. Hay candidatos que se comportan hoy día como si hubiesen empezado. Y el handicap esencial no lo exhiben. No lo exhiben. Por eso usted ve hoy que las campañas que vemos no tienen blancos determinados. Porque hacer un comercial para la juventud, para 580,000 nuevos votantes, porque existe aquí la creencia de que el joven es decisorio. Así es. Y hay elecciones que usted se podrá dar cuenta en este serial de que en muchas de ellas los envejecientes son factores importantes porque tienen una mayor predisposición a votar. El joven está averiguando hoy cuándo caen las elecciones, y si son dos separadas, mejor. Uno para irse para la playa y el otro para hacer lo otro. Entonces, ese es el punto. Ahora bien, las encuestas bien utilizadas, con una buena metodología de investigación, con un buen cálculo de la muestra, no pueden fallar, salvo que haya un factor externo al mercado. Y usted le puede preguntar, muchas de las firmas, usted le pregunta, ¿cuándo se inició la encuesta en la República Dominicana? Yo le voy a dar un dato de investigación. La encuesta se inició en la República Dominicana en 1517, cuando Jiménez Cisneros, en posesión de la corte y la corona de España, envía, Carlos V todavía no tenía edad para posicionarse, y envía a los padres Jerónimos a los fines de investigar, de cuestionar y entrevistar a 20 personas sobre la decisión de si se continúa con la encomienda o no, porque los reyes siempre jugaron a las dos cabezas. Por un lado, no queremos que se exploten a los indios, pero por otro lado necesitamos el oro, necesitamos la piedra preciosa para poder mantener el poder de España. Y si nos desgranamos en la investigación,
La segunda gran encuesta, y hago la salvedad, me refiero a encuestas desde el punto de vista de la entrevista, no a una metodología moderna de ahora. Un método de investigar. Vamos a investigar cuál es la opinión de la gente de aquí. ¿Qué usted cree de la encuesta? Bueno, 14 dijeron que sí, 16 dijeron que no. Y entonces los Jerónimos tomaron la determinación e informaron. Bueno, la mayoría dice que la encomienda sigue. Quiero precisar bien ese dato, porque en 1517, ¿qué podría existir? Claro. Algo un poco más refinado, pero tampoco con ideas modernas, lo hizo el doctor Otto Schering, que hizo un libro que se llama Santo Domingo, un país de futuro. Un doctor en Harvard, enviado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿usted sabe a qué? A investigar las condiciones de la República Dominicana a los fines de lo que había aquí para una posible intervención, que es uno de los ramales conceptuales para la intervención del 16. Y aún así, el gobernador militar, para tomar una decisión cualquiera, mandaba a hacer una encuesta. Yeah. Muy bien. Y para no abundar y que le demos paso a otra cosa, porque este tema es bien fascinante, Así. muchas veces, bueno, la marca Trujillo, que fue el mercadólogo más grande de la República Dominicana, que gobernó sobre la base de una eficiente estructura mercadológica, publicitaria y de opinión pública, jamás vista en la República Dominicana. Y que se crearon productos comerciales a los fines de apuntalar su primer mandato. El caso de la marca de la cerveza Presidente, el caso de la marca Brugal y Compañía, con su ron reeleccionista en el 32-33. Y Trujillo hizo una investigación antes de sus elecciones, con un criterio más técnico, donde se entrevistaron 213 personas, que al cálculo de la muestra de hoy, conforme al universo población del mercado, eran casi exactamente técnicas. O sea, que tenían realmente una metodología para esa época aceptada. Muy bien. Intelectuales, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que unos elementos históricos bastante importantes que se han aportado por ambos expertos. Ahora bien, viendo nosotros el escenario actual y tomando en cuenta un poquito una de las voces que se levantan en muchos ciudadanos, el tema de la adjudicación de muchas encuestas a ciertos candidatos. Por ejemplo, solemos escuchar en la radio, en la televisión, cuando sale alguna encuesta, esa la paga fulano o esa la paga Perencejo. Sí. Por la nueva ley de partidos electorales, bueno, pues ya se establece quiénes pagan las encuestas. A pesar de eso se dice, bueno, no importa, es que están colocando a cualquier Juan de los Palotes y diciendo que se las pagas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se mide el nivel de credibilidad de una encuesta? ¿Cómo nosotros podemos antever una amalgama de encuestas y decir, esta realmente me está diciendo la realidad de lo que está pasando ahora mismo? Doña Lilian. Hay dos cosas. La primera es la trayectoria de las empresas. Y yo creo que en este país hay trayectoria ya de encuestadoras que a través del tiempo han ejercido su trabajo en procesos electorales. ¿Cuáles serían esas? Para tener una idea. Por ejemplo, la del profesor, yo creo que fue una de las primeras que está trabajando desde mucho antes de Balaguer, o sea, en la época antes de Balaguer. 76, 1976. Está la Gallup Dominicana, que tiene un tiempo también largo. Hay algunas que han desaparecido, pero en este momento está Acisa, por supuesto, de que desde el año 1988 estamos publicando. Digo, no estamos publicando como Acisa, pero sí... Tenían ya bajo otra marca. Ya bajo otra marca y ahora como Acisa desde el 2004, o sea que, tienen también, que es un tantico de así proceso, bastante tiempo. Así es. Y yo creo que una primera forma de tu entender cuál es la calidad de una encuesta es entender quién la hace y cuál ha sido su trayectoria. Y las encuestas políticas tienen algo muy importante, que contrario a lo que las encuestas que nosotros hacemos para el sector empresarial, por ejemplo, las encuestas políticas llega el día de las elecciones. Y el día de las elecciones tú puedes calcular cuán precisas han sido las encuestas en términos muy estadísticos, de más o menos que tanto tú te desviaste de cada una de las predicciones.
Entonces, eso es lo primero. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la gente es empezar, y ahora con esta comunicación que nosotros tenemos y con esta internet que tenemos, que tú puedes buscar lo que sea, tú puedes hacerte una idea de qué tan precisa ha sido una encuestadora y qué tantas veces ha fallado, porque definitivamente aquí en la República Dominicana y en todos los países del mundo, y cada vez más hay equivocaciones, porque la predicción en la encuesta tiene un nivel de error que todo el mundo acepta, un error tipo 1, un error tipo 2, el tipo 2 no lo puedes calcular, pero el tipo 1 sí tú lo puedes calcular. Otra forma de tú entender la calidad de una encuesta es obviamente analizar que te presenten su ficha técnica, porque si tú no ves la ficha técnica, tú no entiendes qué es lo que está pasando, qué cantidad, cuál es la proporción de hombres, de mujeres, de niveles socioeconómicos, de localidad. Se compara eso con la población votante, porque ya tenemos estadísticas. La Junta Central Electoral, después de cada elección, publica un libro donde te dice cuántas mujeres votaron, cuántos hombres, de qué edades, en qué localidades hubo mayor abstención. La información está ahí. Así es. Entonces, tú dices, bueno, ¿esto se desvía o no se desvía de la población de votantes potencial? Y por supuesto, hay una serie de indicadores del proceso metodológico que tú sigues. Tú me dirás, el papel aguanta lo que sea. Y tú puedes decir, tú tienes una muestra probabilística con fundamentos geográficos, con marco geográfico, pero solo pusiste tú ahí, pero será verdad. Claro. Entonces, obviamente que estamos trabajando en una comunidad donde se supone que si yo te digo que existe un procedimiento aleatorio y que esa muestra es representativa de la población, entonces esa sería la primera forma en que tú tienes de evidenciar. Otra forma es decirte cómo lo hiciste. La hiciste cara a cara, Claro, la hiciste por teléfono, la hiciste por internet, o hiciste un híbrido de esas plataformas. Entonces también eso tiene su nivel de abstención, tiene su nivel de error calculable. Mucho menos posible calcular el nivel de error de las plataformas de internet, que eso es todo un mundo que se está abriendo ahora. Y por último entonces sería, ¿cuál es tu estructura de levantamiento? Que ahí no hemos llegado todavía. Todavía eso pero no se eso es muy importante, porque en el terreno es que se recoge basura o se recoge cosas buenas. Y en el terreno tú tienes que tener un nivel de control de calidad estricto, y eso todavía no lo estamos reportando. Estamos reportando cosas como la no respuesta, que también es importante, qué cantidad de personas no te está contestando y otras sucesivamente. Entonces, el sentido general es tú ver quién es, quién la está publicando, cuál es su trayectoria y cuál es su metodología. Exacto. Y ya. Puntos clave. Yo creo que sí, elementos bastante interesantes, sobre todo el tema de la ficha técnica. Claro. Muchas veces se ha hablado que no es lo mismo telefónica que cara a cara, ¿no? Hay un margen ahí realmente de diferencia. Hay distintos márgenes de error. Así que yo creo que elementos bastante claves. Entonces, pero, en ese sentido, credibilidad de las encuestas. Mire, ese es un tema de intereses. Porque mi firma, José Dorín Cabrera Mercadología, que es la de Alfonso Cabrera, es la firma de más acierto, con un 82%. En 42 años yo he fallado 3 encuestas. Y porque los candidatos no se llevaron del plan militar de operaciones electorales. ¿Qué sucede? Bueno, los dueños de grandes medios, si perfilan con un candidato determinado, le dan una primera página a una firma que no la conocen ni en Colombia, ni en México. Aquí hay varias firmas que nosotros tenemos que vinieron en las elecciones pasadas. Aquí mismo recibieron tanto dinero que ellos mismos se dividieron y luego hoy existen con 2 firmas distintas. Wow. Sin embargo, eso agarra una primera plana en el listín y entonces los otros medios repiten. Eso le da fama a esas encuestas.
No, todas esas debería, firmas encuestadoras. no le dan fama. Bueno, sí, fama de impunidad. Bueno, cuando se repiten los diferentes medios de comunicación, Pero es que, la gente los toma como referentes. bueno, es que dominan la conciencia. Es que lo dominan porque ¿cómo usted puede publicar una encuesta donde usted no conoce cuál es el perfil de los dueños y de los técnicos? Y la Junta tiene mucho que ver con eso además, porque ellos llamaron a un registro de firma. Así es. Donde uno de los elementos es que depuran a los técnicos, Bueno, según la ley. No depuran nada. Te piden quiénes son las personas que están ahí. Identificarlo, pero más eso, bien. pero eso no tiene elemento coercitivo alguno. Ya, o sea, no es realmente un Y proceso no es para... simplemente publicar una ficha técnica. Ya. La ficha técnica involucra, ¿sabe qué? Que me digan cuál es el cálculo de la fórmula de la estadística matemática a los fines de precisar la calidad de la muestra. Eso yo creo que ninguna lo hace. No es... no. En la ficha Aquí- técnica de muy poco... Bueno, yo no he visto ninguna. Ni que lo verá. Pero que eso no es... en ningún país del mundo se publica. Se pide la Pues, fórmula. publique No, una pero ficha espérese, técnica. pero En una espérese. ficha técnica que tú publiques la fórmula que tú tienes. Tú sí tienes que decir cuál es tu algoritmo que estás utilizando, Sí, pero, obviamente. pero es muy simple lo otro. Es muy simple lo otro. Ficha técnica. ¿Qué es una ficha técnica? No, usualmente aquí se pone cantidad de personas o la muestra, margen de Pero error. eso es simple. Esos son los elementos que se ponen. Eso es simple. Si fue telefónica, si fue cara a cara. Pero eso es simple. Aquí hay compañías que hacen encuestas por teléfono. Que eso es como para volver a la revolución del 59 en Cuba. Y fallan, pero siguen. Porque no se ve la trayectoria, es lo que estoy diciendo. No, porque fallan y le siguen publicando en primera plana. Le siguen publicando, eso ya es cierto. sí, Es bueno. que no es tan simple como le decía al principio. No es un solo aspecto de la firma encuestadora. Es además la decisión de los grandes dueños de los medios a quienes vamos. Óigame, es que eso no es. Pero aquí, ¿cuántas firmas de encuesta existían? Tal vez 7. ¿Sabe cuántas hay inscritas? ¿Cuántas? 33. Wow. De esas 33, 10 son de dirigentes políticos. De Y van y dirigentes dicen, políticos. hay un empate técnico. ¿Cuál es el concepto del empate técnico? ¿Cuál es el 45-1 y 44? El que Así es. publica eso lo que está diciendo, que el que tiene 44 está ganando, pero no hay cerebro. Hay un protocolo para. Por eso le decía, ¿cuáles son los planos del edificio? Entonces, una encuesta, el candidato político, cuando hay un flujo de tiempo, el honorable, el que sabe, lo primero que debe decir, no es decir si yo estoy arriba y estoy abajo, a 3, 4 meses de la elección. No, si estoy arriba y tengo 10, ¿a cómo yo puedo llegar a 20? Bueno, mira, en el barrio La Jeringuilla de San Cristóbal, o en Moscú, o en Cienfuegos Este, que decide las elecciones en la provincia de Santiago, dicen que tú picas un ojo cuando hablas. Tan sencillo como eso. Para eso es una encuesta, para ponerlo de manera que se entienda a los que nos escuchan. Muy bien. No, lo otro es, no, si no estoy arriba, no. No me la publique. No me la publique. No, yo creo que no. Yo creo que yo pertenezco a la Asociación Dominicana de Empresas de Investigación, de Mercado y de Opinión Pública. Ahí hay personas con diferentes backgrounds, vamos a decir, con diferentes capacidades, pero yo creo que en este momento hemos llegado más o menos a un entendimiento de cuáles son los términos, cuáles son los indicadores que se deben utilizar, a qué nivel se debe reportar. Ahora yo entiendo lo que dice el doctor,
obviamente que los medios le pueden dar mayor difusión, ¿no? mayor difusión dependiendo de claro. las relaciones Sí. que existen, Sí es. pero eso está ahí. Y lo que yo digo, vuelvo otra vez a la trayectoria, yo creo que es hora de que nosotros hagamos como hacen en los Estados Unidos, que después de unas elecciones todas las empresas de investigación presentan y discuten su metodología y analizan el por qué nos equivocamos hacia arriba o hacia abajo, y eso conlleva a un avance del sector. O sea, no podemos seguir pensando de que es una cuestión de pagado o no pagado, es un asunto de metodología y Claro. de que la organización y la estructura del mercado vaya un poquito más allá y se profesionalice un poquito más. Porque el doctor es un profesional, pero yo sé que hay muchísimas escuelas independientes que no cumplen con determinados estándares. Hay una cosa también muy importante que yo creo que hay que dejar claro. Una encuesta trata, al fin y al cabo, de predecir. O sea, tú tienes encuestas de trabajo. Encuestas de trabajo de que tú le dices al cliente, mira, estas son las cosas que son negativas, estas son positivas, esto hay que minimizarlo, esto hay que maximizarlo. Eso es parte de la estrategia de trabajo. Pero nosotros, cada encuestadora, sobre todo cuando se va acercando al momento de la elección, intenta un algoritmo de predicción. En eso no hemos avanzado mucho, porque yo lo que creo, y que por eso vemos todas estas diferencias de algo que tú preguntaste ahorita, que vemos todas estas diferencias Claro. astronómicas. Es algo que llama la atención, doña No Lilian. pero no En necesariamente. periodos de tiempo muy parecidos, los mismos candidatos, diferencias muy grandes. Por ejemplo, 70-29, 42-41. Exacto. Yo te digo a ti una cosa. Mi algoritmo de predicción implica el cálculo de la abstención y de la intensidad del voto. Ok. ¿Ok? Lo que quiere decir que, y eso es algo, yo pertenezco a ESOMAR, te conoces ESOMAR, que es una entidad internacional de investigación. Y en el último tramo, para tú predecir, tú tienes que tomar en cuenta lo que dicen los norteamericanos, el likelihood de votación. ¿A quién le gustaría, no? No, ¿quién vaya a votar? Ok. Entonces, eso tiene unos indicadores que se miden por tu intención de voto, de seguro ir a votar, no, a lo mejor no voy a Claro, votar, claro. etcétera. Ujú. Después tenemos otros indicadores de qué tan entusiasmados está, qué tan interesados están en la política, y arriba de eso, nuestro algoritmo implica conocer el nivel de abstención que se ha registrado a través de las 8 o 10 últimas elecciones, y ese algoritmo entra en esa predicción. Y cuando tú predices, tú no coges esos números brutos, porque quien hace eso lo que está es midiendo un pico o una baja en un determinado momento, o un problema en un determinado momento. Si tú quieres predecir, tú tienes que tener la predicción, tu algoritmo. Y tu algoritmo te predice de lo que va a pasar, de lo que en base a lo que tú analizas, te estás extrapolando a lo que puede pasar, con un nivel de error, porque las estadísticas son errores. Tú tienes más o menos 4, más o menos 5 de error, tú te puedes ir para allá arriba, para abajo. Pero yo no veo la cosa tan dirigida por intereses y porque yo soy un candidato o te público, no. La verdad que no. Yo creo que lo que nos hace falta un poquito, mucho más, es profesionalizarnos. Ok. Es ser más transparente con lo que hacemos y la profesionalización de que resulten en elementos en datos que tú puedas comparar. Okay. Ok. Si yo voy y te entrevisto a todo el mundo y te hago una predicción aún con el 30% de la gente que dice que no vaya a votar, Claro. tú te vas a equivocar mucho más que yo, Claro. que estoy haciéndolo con un grupo de personas que te está diciendo, si Que yo sí va voy a a votar. votar, seguro que voy a votar. Y mi pasado me dice que yo he votado. ¿Qué es lo que decía el profesor? Por ejemplo, las personas entre de 18 a 24 años, ¿qué sucede con esas personas? Tienen un 50% de abstención, mientras que una persona de 45 en adelante tiene un 68% más o menos que va a votar y un 30 y tanto % de que no va a votar. Entonces, si tú no tomas en cuenta eso, el día de la elección, ¿qué te va a pasar?
Claro, los datos evidentemente van a... Evidentemente, si el padrón está sobrecargado de jóvenes y tú no calculas el nivel de atención de esos jóvenes, Claro. tú te vas a así es. equivocar mucho más que yo, que estoy calculando todas esas cosas. Que es algo que está pasando ahora, Que el es padrón algo que es sobrecargado lo de que está jóvenes, el pasando padrón, ahora. perdón. Es que lo que Así sucede, es. mire, lo que pasa es... tenemos Ajá. estamos sobre el tiempo, por eso no quiero que nos vayamos sin hacer esta pregunta. Excúsenme, don José. La gente tiene en su mente la pregunta del millón: ¿quién va a ganar las elecciones? Muchas encuestas, muchos resultados distintos, pero a juicio de ustedes que sí ven trayectorias, que sí saben cómo evaluar las encuestas, ¿quiénes ganan las elecciones en el PLD y en el PRM? Si ustedes entienden que pueden aquí decirlo de acuerdo a los estudios que ustedes han estado viendo. Don José, ¿quién cree usted? ¿O dejamos que responda No, primero? no, doña no, Lilia? no, déjalo que Que se responda primero. primero. Yo pienso que nosotros todavía no tenemos, Al día de hoy todavía no se sabe, diría usted. no. Yo le puedo decir a usted con Ni en el PLD ni en el PRM. yo le puedo decir a usted con exactitud, en 42 años he fallado 3. Y a todos mis clientes le he dicho, usted va a ganar con tanto. Si usted no gana con tanto, no me paga lo que me debe. Eso es mi método. Muy bien. Yo cogí un candidato en las elecciones pasadas. Mis honorarios son tanto adelante, busco un notario. Si usted pierde, usted no me debe eso. Ahora usted tiene que llevarse de esto. Muy bien. Pero entonces, Aquí hay elecciones que se han perdido por eso, como la de Jacobo en el 86. Ya. Mientras todo el mundo decía que Jacobo ganaba, el único que le dijo a Jorge Blanco, gana Balaguer si él no hace esto. Y no quiso hacerlo. Bien. Yo al día de hoy todavía no le puedo decir cuál candidato en las interiores de la primaria. ganaría. Hay pues. pistas, pero aún No se atrevería a decir. no, mis fulano ganaría. encuestas todavía. Muy bien. Doña Lilian, En mi encuesta hay 2 claros ganadores. hay 2 claros ganadores en las Sí, suyas, en las ¿no? mías, sí. Así es. Y una tendencia que está sentada ya. O sea, digamos que no es un Que resultado está, nuevo No, es una tendencia en que el PLD, en el PLD, Leonel Fernández, en el PRM. Luis Abinader. Bien, Para- serían los dos. de aquí en adelante Ujú. Y veremos con lo el que resto de pasa. tiempo que queda, ¿hay posibilidad de que cambien? Todo. Yo Que no estamos a 10 y 15 días, más o menos. Todo. Bueno, Yo no de pienso. acuerdo al Yo escenario que pienso veremos. que pueden achicarse los márgenes. Yo creo que puede subir y bajar determinadas brechas Ok. entre un candidato y otro, Ujú. pero no creo. Que no cambie. creo. Ok. Si De se acuerdo a da lo que una usted está votación, viendo, claro. de acuerdo a mis encuestas, Claro. que el sentido Ujú. de quien gana en cada una de sus primarias va a variar. Cambie de un candidato a otro. No. Bueno, lo ha dicho claramente aquí Eso- doña eso es Lilian. lo que yo En he sus visto. investigaciones En es mis lo que ha visto. investigaciones. Don José en las suyas Sí. aún todavía no llega Yo- a Aún un todavía punto no llega a conclusivo. esa- No iba a un punto porque, Eh, déjame No, decirle. brevemente, José, que estamos sobre el Sí, tiempo. no. ¿Por qué? La modalidad de primarias abiertas y cerradas Ujú. es nueva. Es cierto, Así es. es cierto. Entonces, un candidato podría aproximar datos si tiene una eficiente maquinaria interna de llevar a la gente a votar. Ahora bien, por el otro lado está esa maquinaria y los recursos a los fines de movilizar el no militante a votar. Usted está hablando del caso del PLD. Bueno, ¿Qué son las primarias abiertas? fue el caso que Son dijo doña abiertas, ¿no? Lilian. No, No. ella dijo en ambos, en el PLD y en el PRM, Pero- quiénes Sí, le dan sus pero ganadores. básicamente en el caso de Leonel, Ok, Abinader es, ¿entienden? En el caso de Leonel, ajá. Sí, ¿Qué porque usted tiene Abinader que es decir? cerrado. Es Esas una son primaria primarias cerradas en el cerrada. PRM, así es. Y es el claro. y ahí inclusive hay también otro calador sobre la base del que inscribió más También. depurado. Hay una situación. Punto Así es. 1. Punto 2. El poder para tú llevar amarrado al que se inscribió y tú guardarlo como un preso a partir de las 6 de la mañana en su casa. Tan Para que sencillo vaya a como votar eso. al otro día.
El jueves, yo te digo. Bueno, pero no se puede, Porque las del jueves encuestas científicas no pueden incluir el fraude en el... No, claro que no, claro que no. Evidentemente, Como pero nadie ha hablado- evidentemente que no. No, pero no evidentemente se ha que hablado no. de fraude. Bueno, Se nos ha eso ido es el tiempo. manipular. Hemos dejado, yo creo que la pregunta más candente para último, ¿no? Pero le agradecemos, doña Lilian, como siempre, un placer tenerla con nosotros. Don José, igualmente le agradecemos. Debo a decirte, ustedes nosotros también su hemos hablado sintonía. poco de lo que venimos a hablar. Se nos ha ido rápido el tiempo. Se Tendremos nos que ha hacer ido otro muy programa. Yo le dije. Le invitamos a que continúen con nosotros, que venimos con nuestras conclusiones. Continuamos en Contrapunto y llegamos a nuestra sección de conclusiones en el día de hoy debatiendo acerca de las encuestas electorales en República Dominicana. A partir de lo que hemos visto tanto en el desarrollo del programa como en nuestro análisis, nos dimos cuenta que realmente hay una guerra de encuestas en República Dominicana. La cantidad de datos que se le está presentando a la ciudadanía los colocan realmente en una situación de desinformación. De ahí que se han establecido algunos elementos para que la gente pueda leer lo que son las encuestas. Y entre estos se destacan lo que es analizar la trayectoria de las firmas encuestadoras, es decir, ver cuántas encuestas estos han publicado. Así como también se establece que se debe mirar su ficha técnica, es decir, cuál fue la muestra, cuál fue la metodología utilizada, de forma tal que se pueda saber si se corresponde con lo establecido dentro de lo que son los parámetros de las encuestas nacionales e internacionales. Aún así, se establece que en República Dominicana han habido avances. No obstante, siguen habiendo retos pendientes y se espera que en próximas regulaciones sobre la materia estos puedan ser corregidos. Les invitamos a que compartan con nosotros sus opiniones a través de nuestras redes, así como si quieren que tratemos algún nuevo tema. Lo pueden hacer a través de Contrapunto.rd en Facebook, Twitter e Instagram. No queda más por el día de hoy, por lo que agradecemos su amable sintonía y les invitamos a que estén con nosotros en una próxima entrega de Contrapunto por aquí, por Supercanal el próximo domingo a las 6. Hasta la próxima.